Estoy haciendo el sexto. Mariana, ¿ya lo hiciste o todavía te falta para que revisemos este taller? No, Sí, todavía me falta. Ok, entonces vamos a hacer algunos ejercicios, no todos, algunos del 6, algunos del 7. Y otros. Bueno, entonces por aquí tenemos un primer ejercicio que nos dice lo siguiente. Si el segmento ABA, permítame, yo me lo llevo para Word porque en Word se trabaja mejor que en este PDF. Bueno. Un segundito, por favor. Estamos grabando. Sí, lo estamos grabando. Bueno. Entonces estábamos en este ejercicio del taller número 6 que nos dice que si el segmento AB es paralelo, el segmento AB, este segmento AB es paralelo a este segmento de F y este segmento AC es paralelo a este segmento EF, además CB, es decir, esta línea que estoy aquí haciendo de color rojo, es congruente con esta misma, con DE, o sea, desde acá hasta acá, que dice de color azul. Entonces nos piden que demostrar que estos dos triángulos son congruentes. Bueno, entonces, como hemos conversado en clase, yo sé que con Gustavo también, la congruencia de triángulos, que es este simbolito, congruencia, diferente a este que es, este es semejanza, este es congruencia, ¿cierto? Y es muy importante que ustedes en un taller, en un ejercicio, tengan claro qué es lo que les están preguntando. También un segundito. Porque si es congruencia, cuando les pregunten o el ejercicio tenga algo que ver con congruencia de triángulos, entonces están en la evaluación. Bueno, con la congruencia de triángulos es porque podemos usar estos teoremas. Lado, 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 ángulo, lado, ángulo, o lado, ángulo, lado, ¿cierto? Recuerden que la congruencia de triángulos me exige que los triángulos sean iguales en los tres lados y los tres ángulos. Eso es importante. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bienvenido. Bueno, entonces sí, para que les quede bien claro, para todos, que en la congruencia los triángulos tienen que ser exactamente iguales, sus tres lados y sus tres ángulos. Y que tenemos estos tres teoremas que nos permiten concluir la congruencia de triángulos. Miren que cada teorema tiene tres elementos, ¿cierto? Cualquiera de ellos. Sin embargo, en dos triángulos congruentes no son solo tres elementos, son seis. Entonces, dos triángulos congruentes tienen tres lados congruentes y tienen tres ángulos congruentes. Entonces, son seis elementos. Sin embargo, basta, de acuerdo a estos teoremas, basta que logremos demostrar que cumplen tres de ellos para poder decir que son congruentes. ¿Listo? Bueno, voy a limpiar un poquito mi tablero. Que volvamos. Entonces quería hacerles ese repasito que es muy importante. De nuevo por acá. La congruencia. Entonces ángulo, ángulo, ángulo. Lado, ángulo, lado. Y ángulo,
lado, ángulo, lado. Y así, ángulo, lado, listo. Esa es la congruencia. En cambio, la semejanza, ¿qué pasa con la semejanza? Los triángulos semejantes visualmente pueden ser diferentes, ¿cierto? Este triángulo puede ser semejante a este. Visualmente yo miro este más grande que este. Pero en la semejanza, ¿qué tiene que pasar? En la semejanza, los ángulos tienen que ser congruentes. Los ángulos. Sin embargo, los lados no. Los lados pueden ser diferentes, pero deben de estar en una relación de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C. Este es el lado A', este es el lado B', este es el lado C'. A tiene que estar en una relación de proporcionalidad con A', como B en una relación con B', como C con C'. Esta relación de proporcionalidad en lados de un triángulo semejante, sus lados homólogos, es lo que nos ayuda a resolver ejercicios de este tipo. Entonces, importante para que lo tengan en cuenta en sus notas, la diferencia entre congruencia y semejanza. Este ejercicio que vamos a resolver en particular es un ejercicio de congruencia de triángulos. Entonces, alguien me preguntaba ayer en el quiz, así particularmente, todas las preguntas son válidas, ninguna pregunta no es válida. ¿Qué este símbolo qué significaba? Por eso yo he sido muy insistente que nos tenemos que apropiar mucho del lenguaje matemático, de la simbología matemática, porque si a mí no se me olvida que esto es el símbolo de congruencia, entonces inmediatamente traigo a mi mente los teoremas de congruencia, ¿cierto? Para que tengan en cuenta entonces y se apropien bien de la simbología matemática, así como del lenguaje matemático. Volvamos al ejercicio. Entonces acá nos están pidiendo que demostremos esta congruencia de estos dos triángulos, demostrar esta congruencia de estos dos triángulos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero demostrar esta congruencia, tengo que buscar alguno de estos tres teoremas. Tengo que llegar a uno de ellos. ¿Listo? Alguien también me preguntaba, pero creo que era en el taller del miércoles, que uno cómo sabía cómo arrancar. En las demostraciones, pues uno cómo sabe. Cuando es un ejercicio operativo, en las matemáticas, pues lo operativo como que tiene un camino, ¿cierto? Ejemplo, un caso de factorización, pues uno más o menos sabe cuál es el camino. En la demostración, en la geometría, está esa particularidad, que no hay como un camino trazado. De hecho, muchos de estos ejercicios que hemos realizado se pueden resolver por diferentes formas, ¿cierto? Entonces, a la pregunta, ¿cómo sabe uno cómo empezar y cómo sabe uno qué elementos usar para demostrar? Yo les respondía, hay que coger los datos y mirar esos datos para qué me los dan, estos datos para qué me sirven, ¿cierto? Cuando hablamos de rectas paralelas, las rectas paralelas cortadas por una secante, inmediatamente les debe llegar a su cabeza el concepto de ángulos correspondientes, ángulos alternos e internos, ángulos alternos externos, ¿cierto? Y el teorema me dice que todos estos ángulos que cumplen esas condiciones son congruentes. Ah, bueno, pues para algo me estarán dando tanto este dato como este. ¿Listo? Entonces, eso ayuda mucho a saber por dónde empiezo, cuál es el camino a seguir. Como tengo que buscar una relación de estas, AAA, LAL o ALA, vamos a ver qué tenemos. Cuando me voy al dibujo, aquí hay otro dato que me va a servir mucho. Me dicen que se ven los dos triángulos que tengo que demostrar que son congruentes. Es este, ¿cierto? Tengo que demostrar que este triángulo es congruente con este. Y ya el problema me da un lado. Me dice que este lado de uno de los triángulos es congruente con este lado de este otro triángulo. Entonces ya tengo L, ¿cierto? Quiere decir que esta no la voy a usar. Este teorema de ángulo, ángulo, ángulo no lo voy a usar. Ya tengo una L, o sea que puede que me resulte o este o este. ¿Listo? Bueno, entonces
voy a empezar por acá diciendo, recuerden que en las demostraciones somos muy juiciosos a la hora de ir colocando y explicando el por qué. Voy a empezar diciendo que el segmento CB es congruente con el segmento DE y la explicación es datos del problema. ¿Listo? Bueno, vamos a usar estos datos. Empecemos con esta relación de paralelas. AB permítanme, yo limpio un poquitico acá para que nos quede claro qué vamos a hacer. Vamos con esa relación de paralelas. AB, esta, es paralela a DF. Y la secante es esta. ¿Listo? ¿Eso para qué me sirve? Alguien que me active el micrófono y me diga de esa relación de paralelas qué puedo concluir. Para algo me debe servir ese dato. Sus ángulos son iguales. Claro, hay ángulos iguales. ¿Qué ángulos serían iguales en esa relación? FDB y DBA. Ángulo F, o sea, este, ¿cierto? Ujú. FDE. FDE, ¿sí? ¿Congruente con quién? ABC. Con ABC. A ver, sí. Congruente con el ángulo ABC. Esto por ángulos, ¿estos serían qué? Alternos e internos, ¿cierto? Alternos e internos entre paralelas. O sea que ya tengo A. Por aquí voy haciendo como el pastelito. Listo, ya no me falta sino una de ellas para coronarme el ejercicio. Voy a limpiar un poquito. Y vamos para este otro dato. Que AC es paralelo a F. AC paralelo a F. ¿Listo? Y de nuevo la secante es esta. De nuevo alguien que me active el micrófono y me cuente qué podemos sacar de ahí. Fue lo mismo. ACB. Que el ángulo ACD, ACB. ACB, Sí, no sé si. ¿sí? Bueno, D también, no importa, no hay ningún problema. Dejémoslo como D. ¿Es congruente con quién? C, E, F. Con C. ¿Con quién? D porque la E no sería como el del otro triángulo. Con el ángulo DEF. O sea, con este, ¿cierto? Sí, Por opuestos sí. por el vértice C también. Con el ángulo DEF. Por No, alternos por alternos. e internos entre paralelas. O sea que ya tengo la A. Listo. Basta concluir. Luego, por LA, pues no importa el orden, ¿no? O sea, estoy usando este criterio. Por ángulo lado ángulo, puedo concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE. Y queda demostrado. Bueno, vamos a hacer otro. Voy a borrar mi tablero. Vamos a hacer estos de polígonos. Voy a traérmelos para acá. Estos de polígonos para realizarse tienen unas formulitas. Permítanme un segundito, yo abro la presentación para que las repasemos.
Esa es segmentos, triángulos, polígonos. Segundito que ya está abriendo el archivo, ya les comparto pantalla. Bueno, un poquito lento, ya está cargando, listo. Entonces, para segmentos, triángulos y polígonos, tenemos lo siguiente. Vamos al ejercicio de nuevo. Y por acá empecemos con este 3. ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? ¿Cuál es el polígono en el que se pueden trazar en total 65 diagonales? Y vámonos por acá a nuestra presentación. Aquí está la clasificación de los polígonos, los elementos, número de diagonales. Número de diagonales totales. El número de diagonales totales que se puede trazar en todos los vértices de un polígono está dada por la fórmula. Entonces, D igual a n-3 sobre 2. n-3 sobre 2. Esta expresión nos ayuda a calcular la cantidad de diagonales que se pueden trazar en cualquier polígono, ¿cierto? Recuerden que un polígono puede ser un triángulo. Un triángulo tiene 3 lados. O sea que en un triángulo n vale 3. ¿Cuántas diagonales puedo yo trazar de un triángulo? Ninguna, ¿verdad? Si yo reemplazo n igual 3 acá, me queda 3, me queda d igual a 3, que multiplica 3 menos 3 sobre 2. Y esto me da, esto es 0, ¿cierto? 0 por 3 da 0, 0 sobre 2 da 0. En un triángulo yo no puedo trazar diagonales. En un cuadrado que tiene 4 lados, acá n vale 4, ¿cuántas diagonales puedo trazar? 2 diagonales, ¿cierto? Entonces d es igual a 4, que multiplica a 4 menos 3 sobre 2. Esto me da 4 menos 3, 1, por 4, 4, sobre 2, 2. ¿Ven? Esta expresión nos ayuda a calcular esas diagonales que necesitan, pero vamos al ejercicio. En el ejercicio nos están diciendo que cuál es el polígono en que se pueden trazar 65 diagonales. Eso quiere decir que ya nos están dando ¿quién? AD, ¿cierto? Ya nos están dando D. Y nos están preguntando cuál es el polígono. Para yo saber qué polígono, si es un triángulo, un rectángulo, un pentágono, un hexágono, se necesita saber cuántos lados tiene. Es decir, para yo decir qué polígono es, necesito saber cuántos lados tiene. Me están preguntando por n. Entonces reemplazamos acá, n vale 65, es igual, D. Esta n la voy a multiplicar acá por propiedad distributiva, n por n, da n a la 2 menos 3 por n, 3n sobre 2,
y vamos a despejar esta n. Entonces este 2 que está dividiendo lo paso a multiplicar allá y me queda 2 por 65, 130. Es igual a n a la 2 menos 3n. Yo les contaba en clase que cuando yo llego a esta expresión, observo que hay una sola variable, pero una está al cuadrado y la otra es lineal. No se pueden despejar directamente, y en un tipo de expresiones como esta nos toca aplicar un poquito de álgebra, ¿sí? Igualamos a 0. También para facilitar mi ejercicio me llevo este 130 allá, para dejar la n a la 2 positivo. Entonces dejo n a la 2 normal, y este 130 me lo llevo acá, está positivo, pasa negativo. Listo. Igual a 0, es igual a 0, pues lo puedo colocar en cualquier lado, es lo mismo. Necesito saber cuánto vale n acá, entonces esto es un trinomio de la forma x2 menos bx más c. Hay dos formas de factorizarlos, bueno, hay muchas formas de factorizar los trinomios, pero esta es de tanteo sencillo. ¿Yo por qué sé que es tanteo sencillo? Porque el coeficiente de la variable que está al cuadrado es 1. O suele uno decir, no tiene coeficiente, pues eso es un error, porque si tiene y es el 1. Lo que pasa es que uno no coloca un 1 ahí. Pero si el coeficiente es 1, entonces decimos que es un trinomio cuadrado que se resuelve por tanteo sencillo. ¿Y el tanteo sencillo en qué consiste? En abrir dos paréntesis, ¿cierto? Esta n a la 2 repartirla en cada paréntesis. Este signo de acá viene acá en el primer paréntesis, y en el segundo la multiplicación de los dos signos. Menos por menos me da más. Y nos buscamos un número que multiplicado me dé 130, un número que multiplicado me dé 130, y en este caso que restado. ¿Restado por qué? Porque tiene signos diferentes. Si tuviéramos 2 menos o si tuviéramos 2 más, diríamos que sumado. Y que restados me den este. O sea, me den menos 3. Si los podemos descubrir así a simple vista, sería lo ideal, ¿cierto? Cuando los números así son tan grandes, un truquito que funciona es hacer por acá una rayita y descomponerlo en sus factores primos. Entonces los números primos son mitad, tercera, quinta, séptima, onceava, los primos, ¿cierto? Los que son divisibles solamente por sí mismos y por la unidad. Entonces empecemos con mitad. Bueno, mitad de 13 es 6 y sobra 1. Mitad de 10, 5. Ya 65 no tiene tercera. 6 y 5, 11, no tiene tercera. Tiene quinta, ¿cierto? Quinta de 6, 1, sobra 1. Quinta de 15, 3. Ya el 13 es un número primo. Entonces al 13, el único divisor es el mismo 3. 13a de 13, 1. Entonces yo empiezo a jugar con estos numeritos de tal manera que se me cumpla esta condición. Listo. Yo sé que la multiplicación de esos 3 me da 130, pero los hago de tal manera. Entonces, ¿qué tal si cojo estos dos? Estos dos me dan 10. 13 por 10, 130, ¿cierto? Y 13 menos 10, menos 3. Entonces me están cumpliendo. Listo. Quiere decir que la factorización es, en el primer paréntesis colocamos el número mayor, que sería el 13, y en el otro sería el 10. Voy a borrar por acá. Listo. Todavía no he dado la solución porque la pregunta es cuánto vale n, y venimos acá. Resulta que también en las matemáticas es muy común que aparezca, por eso se hace, para eso se factoriza, para buscar, eso se llama las raíces del polinomio. La raíz del polinomio es sinónimo a buscar las soluciones del polinomio, en este caso del trinomio. Entonces, si yo tengo dos expresiones que multiplicadas me dan 0,
O sea, en este caso este paréntesis sería A, este sería B y me están dando 0. ¿Qué sucede si dos factores me dan 0? La tabla del 0 me dice que obligatoriamente uno de los dos tiene que ser 0. Entonces uno dice, si esto sucede es porque A es 0 o B es 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Si la multiplicación de estos dos paréntesis me está dando 0, es porque uno de esos paréntesis tiene que ser 0. Entonces decimos por acá, entonces es porque este primer paréntesis es 0 o es porque el otro paréntesis es 0. Y despejamos la n en cada uno de ellos. Entonces paso el 13 allá, que está negativo a sumar, una respuesta. Y el 10 que está positivo, pasa al otro lado a restar, negativo, otra respuesta. Como polinomio, mis queridos estudiantes, ambos son respuestas como polinomio. Pero como ejercicio, esta no me sirve, porque estamos hablando de los lados de un polinomio, y un polinomio no puede tener lados negativos, ¿verdad? Entonces decimos que descartamos n igual a menos 10, porque se busca los lados del polinomio. Y no tiene sentido decir que un polinomio tiene menos 10 lados. Entonces, respuesta, el polinomio tiene 13 lados. Y si nos venimos para la presentación de PowerPoint, un polinomio de 13 lados se llama por acá. Un polinomio de 13 lados se llama un tridecágono. El polinomio buscado es un tridecágono. Listo. Tome notica y hagamos otro de esos. De los 4 hagamos 2 para que a ustedes les quede también la tareita de hacer uno y los otros 2. Hagamos el 6. Profe, hagamos el 4. El 4, bueno. Permíteme, entonces voy a borrar el tablero. El 4 me dice, ¿cuántos ángulos interiores de un polígono de 5 lados miden respectivamente 120, 90, 75 y 135? ¿Cuánto mide el quinto ángulo? ¿Cuántos ángulos interiores de un polígono de 5 lados? Entonces ya me están dando un polígono, ya me están dando los lados, ¿cierto? Un polígono de 5 lados, es un pentágono. Y me dicen, me dan el valor de 4 ángulos. Están pidiendo por el quinto ángulo. ¿Cuánto mide el quinto ángulo? Vámonos a buscar una fórmula que me relacione los ángulos interiores de un polígono. Entonces vámonos para la presentación en PowerPoint para que la busquemos. Son las diagonales. Estas son las diagonales. Esta. Ángulos de un polígono. Suma de ángulos interiores de cualquier polígono. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos ángulos interiores? Entonces, si me están hablando de ángulos interiores de cualquier polígono, me sirve este. Es decir, SI igual, entonces vamos a hacer el cuarto. SI igual a 180 grados n menos 2. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Esta ecuacioncita inicialmente la vamos a utilizar para hallar la suma de todos los ángulos. Esta formulita, ¿para qué está? Esta fórmula está para la suma de todos los ángulos interiores de un polígono. Entonces, si yo hallo la suma de todos de este pentágono de 5 lados, si yo hallo la suma de este pentágono de 5 lados, de todos, y ya tengo 4,
es muy fácil hallar el quinto, ¿cierto? Entonces, a la suma total de los 5 ángulos, le resto estos 4 y me da el quinto ángulo. ¿Sí? ¿Sí me hago Profe, entender? Entonces, sí, dime. una pregunta. Si, por ejemplo, ahí en el enunciado a uno le dicen que es un polígono regular, ese regular no interfiere en nada con las fórmulas, pues con esta fórmula, por ejemplo, porque está diciendo que pues que esta fórmula sirve para cualquier polígono. No interfiere, para nada. Porque mira que estos interiores de cualquier polígono no necesariamente tiene que ser regular. En este ladito de acá, sí. El ángulo interior de un polígono regular. ¿Y sabes por qué la diferencia? Porque si yo necesito un ángulo interior de un polígono regular, donde no fuera regular, ¿cómo sabríamos cuál de ellos es el ángulo que estamos buscando? Entonces, para que sea el regular, definitivamente tienen que ser igualitos todos los ángulos, ¿cierto? En cambio, aquí no hay necesidad. ¿Sí me hace entender? Sí, profe, gracias. Un segundito. Discúlpenme, estaba por aquí contestando una pregunta ya. Bueno, entonces, de nuevo, 4 ángulos interiores de un polígono de 5 lados miden respectivamente esto y nos piden por el quinto ángulo. Con esta formulita yo puedo hallar el valor, del total de los ángulos interiores, ¿cierto? De cualquier polígono. Entonces, para el ejercicio 4 es un pentágono, ¿verdad? De 5 lados, quiere decir que n vale 5, ¿cierto? En este ejercicio. Entonces, simplemente reemplazamos esta, recuerden que esta es la suma total, esta es la suma total de los ángulos, entonces simplemente me quedaría 180, n vale 5, menos 2, entonces esto me da 180 por 3, ¿cuánto me da 180 por 3? 3 por 0, 0. 3 por 8, 24 van 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. Eso suman todos los ángulos, ¿verdad? Entonces, la suma total es 540, los 5 ángulos, ¿cierto? Los 5 ángulos. Pero yo sé que 4 ángulos miden, ¿cuánto? 120 más 90 más 75 más 135. De hecho, a la compañerita que me estaba preguntando, mira que este es un polígono no regular, mira que sus ángulos son diferentes. Bueno, esta suma ¿cuánto nos da? Voy a hacerla por acá. Esa suma O alguien que me ayude haciéndola para que nos rinda el tiempo. 420. Sí. Esta suma, no sé, yo te voy a creer. Yo creo que sí. 420. Verifiquen ahí, me cuentan si sí. Yo por aquí también abro mi calculadora, pero si ustedes... Sí, da 420. Sí, profe. Ok. Entonces, listo. ¿Cuánto mide el quinto ángulo? El quinto ángulo mide 540, ¿cierto? Primero, el mayor primero, para que no nos dé negativo. Como los 5 ángulos miden 540, entonces 540 menos lo que miden los 4 ángulos, esa resta me da 120, ¿verdad? 120. Sí, profe, 120. Ok. Esa es la respuesta de lo que mide el quinto ángulo, 120. Bueno. Profe, y por Dime. ejemplo, yo
desde el inicio hubiese podido reemplazar, pues por decir SI, que es la suma de los ángulos, Sí. por la sumatoria de los ángulos que me dan y poner la incógnita y luego despejarla. Se puede. A ver, yo veo lo que tú me estás diciendo. Que hubiéramos dicho que SI es igual a la sumatoria de estos ángulos. O sea, como reemplazar los valores. Entonces, por SI poner 120 más 90 más 75 más 135 más X igual a Ajá. 180, 5 menos 2. Igual a 180, 5 menos 2. Claro, excelente. Planteamiento perfecto, totalmente posible. Mira que en lo que tú planteas no hay sino una incógnita, que es X. Sume, multiplique, despeje la X y te da lo mismo. Es más, creo que tu planteamiento sale más rápido. Está bien, muy bien. Listo, gracias. Bueno. Listo, ya tomaron notica que voy a borrar el tablero. Bueno. Este 7. Ustedes hacen los otros dos. Miremos este 7. Si el ángulo DSB es igual a 111 grados, vamos rayando por acá porque ese no me lo pone. Si el ángulo DCB, o sea, DSB, o sea, todo este, ¿cierto? Si este ángulo mide 111 grados y DB es perpendicular a AC, es decir, este es perpendicular. Entonces ya sabemos que si es perpendicular, aquí me está formando un ángulo de 90, ¿cierto? Un ángulo de 90 en sus cuatro ángulos tiene que ser de 90. Una línea no puede ser perpendicular por un ladito y por el otro no. Pues imposible, ¿verdad? Demuestre que los triángulos DBC, TBC y ACB son congruentes, ¿cierto? Ah, bueno, otra vez, congruencia. Entonces inmediatamente traemos a nuestra cabecita ángulo, 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 lado, ángulo o lado, ángulo, lado. Vamos a ver, necesitamos buscar una relación de estas para poder decir que son No, congruentes. profe, le falta lado, lado, lado. Muy bien. Eso está muy bien. ¿Cuál repetí? Ángulo, ángulo. Ah, es que no es ángulo, ángulo, ángulo y no lado, lado, lado. Ok, muchas gracias. Entonces, una vez logre una congruencia, un teorema de estos, ya puedo demostrar que son congruentes y ya cuando sean congruentes, pues ya es fácil decir cuánto vale X y cuánto vale Y, porque los triángulos congruentes, todos sus ángulos y todos sus lados valen lo mismo. Bueno, entonces tenemos en estos dos triángulos, tenemos esa congruencia, perdón, esas relaciones que nos dan el ejercicio. Bueno, alguien que active el micrófono y me dé ideas, me ayuden a ver cómo se resuelve. Profe, hallando los ángulos del triángulo AB. A, B, E. Muy bien, entonces voy a empezar por acá. Solución. En el triángulo ABE. En el triángulo ABE, ¿qué tenemos? Ayúdame. Sabemos que este vale Tenemos 90, que ¿cierto?
Sí, que ese vale 90, el otro 24 y que la suma de los ángulos interiores de un triángulo dan 180. Muy bien. Entonces, AEB, A, E, AEB es de 90 grados. ¿Esto de dónde sale? Datos, ¿cierto? Datos del problema porque me dicen que eso es perpendicular. Luego, entonces no puedo decir porque el ángulo B es todo este, ¿cierto? Entonces, démosle un nombre, ¿les parece? Démosle alfa. Sí. Luego, alfa es igual a 180 menos la suma de esos dos, ¿cierto? Menos 90 más 24. No se les olvide poner esto entre paréntesis. Luego alfa es igual, alfa, este de adentro, es igual a 180 menos, esto me da 114. Menos Sí, profe. 114. Bueno, ¿y esta resta cuánto me da? 66. Esta resta me da 66. Luego, voy a borrar por acá, que me quede bien claro lo que vamos haciendo. Este ángulo de acá, este pequeñito mide 66 grados. Listo. ¿Quién más? ¿Qué más podemos hacer? Sumar 45 más 66. Muy bien. Entonces, por acá. Luego, el ángulo. ¿Cuál estás hallando con esa suma? Ángulo CBA. CBA es igual a 45 más 66, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y esto cuánto me da? 111. 111. Como todo me dio 111, eso quiere decir que ya tengo dos ángulos iguales, ¿cierto? Ya tenemos dos ángulos iguales, este y este. Ambos miden 111. Entonces voy haciendo por aquí como el pastelito. ¿Cierto que comparten un lado? Este. Sí. Vamos a decirlo por acá porque todo hay que explicarlo. Vamos a decir que el segmento CB es congruente con BC, o sea, con el mismo. Comparten lado. Bueno, me faltó concluir acá. Aquí debo de concluir entonces que el ángulo CBA es congruente con el ángulo DCB, ¿verdad? DSB. Sí. Entonces ya tengo A y ya tengo L. Tengo L y tengo A. Me falta uno. ¿Qué más? Profe, ese ángulo es, pues, es de 100, los dos de 111, es que no sé cómo decirlo. No, Profe, pero Dime. el ángulo de DCE, DEC es 90 grados, ya tendré el otro ángulo. ¿Cuál me dices? ¿Cuál? ¿De cuál? DEC, Este, ¿cierto? sí, Este es de 90. Bueno, ¿y qué hacemos con ese? ya ahí tendría el otro ángulo. ¿Sí? No, porque mira que Podríamos hallar Y. este que tú me estás diciendo no es un ángulo del triángulo como tal, sino que es un ángulo por aquí de un pedacito. Entonces, y este, ¿cierto? Ese que tú me dices de 90 no lo puedo usar porque no hace parte del triángulo como tal que estoy demostrando. ¿Sí me hago entender? ¿Y cómo profe, lo hallaríamos que dijo Y? la compañera, ya ando Y, ¿Cómo hallarías Y? igual que
Pues que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Pues Pero 100. mira que nosotros tenemos es que este vale 111, pero todo, ¿cierto? Todo. Me falta es el de adentro para poder hacer lo que tú dices. ¿Cuánto vale este? Eso de casualidad no es una bisectriz ahí. Bisectriz, miremos. No, Profe, no. por la congruencia, no se puede decir, pues si esos dos ángulos de 111 son congruentes, pues es que no sé cómo llama. Pues el Creo de que tú, 45 también. creo que tú quieres decir que si este ángulo es congruente, que si esto, voy a borrar acá para despejar un poquito. Me imagino que lo que quieres decir es que si estos dos ángulos miden 111, entonces estos de acá adentro también son congruentes, pero no veo como una justificación para eso que creo entender que es lo que estás diciendo. Sí, era eso. Busquémonos otra más creíble. La veo todavía como no muy firme esa afirmación, valga la redundancia. Sí es cierto lo que estás diciendo, pero demostrémoslo diferente. Y uno puede extender la recta CB para un ángulo llano. La recta CD, esta, así. CB, no. O bueno, pues también. No, Bueno, tampoco y daría. no, tampoco veo como de dónde nos podemos pegar si eso es un ángulo llano. Estamos a un pelito de nada de resolver. Miren bien a ver qué se puede hacer. Tenemos muchísima información. Ya sabemos que este muy bien deducido mide 66, ¿cierto? Y si Este de encontramos ahí. otro lado, por los lados, más que por los ángulos. Bueno, intentemos. Todo es posible. ¿Qué otro lado podríamos decir con una buena argumentación que son congruentes? El único lado con certeza que logramos, y eso porque lo comparten, fue este, Profe, ¿cierto? el triángulo interno, pues el de la O mitad. los ángulos, Tenemos, perdón, el lado DE y el lado AE. Eso no, eso ya está Eh, demostrado. el lado de E. ¿Con cuál dices tú? De E Con AE. con AE. Eh, ¿Bajo qué justificación diríamos que este lado y estos son iguales? O sea, lo único que me dicen es que esto es perpendicular acá, Y por eso. pero no. No, profe, pero en ese triángulo de la mitad, pues, en el triángulo CEB, pues Sí, es 45, 90 y nos queda faltando el ángulo C, pues el que está en la C. Y ya después a ver, mi reina, restamos espacio. En el triángulo C, E, CEB, E, mm. eh, Este vale 90, ¿cierto? sí, y la suma de los ángulos internos, Llamemos este beta. Es como sí. quedaría. Entonces quedaría 90 más 45 igual, más beta igual a 180. 90 más 45 más beta igual a 180. Sí. Entonces, Ya me 90, dictando. 90 más 45. Espérame yo. ¿Cuánto da eso? Espérame. Se vale usar calculadora. Así sea una suma sencilla. 90 más 135. 45, sí, 130. 135 más beta igual 180. Ese es 135 pasa a restar. Y da 45. Luego beta es igual a 45. Entonces, como ese ángulo, no recuerdo qué es,
Sí, lo subes. Bueno, que el ángulo DCB, Espérate, le quito un poquito de tamaño a esto para que podamos ver. Luego, cuando escribo acá se pone pesado el archivo y se demora en responderme Dame un segundito que voy aquí a la barrita ya. Luego, el ángulo DCB, sígueme diciendo, luego el ángulo DCB es igual a beta más el otro que no lo nombramos, igual a 111. Y lo resto, pues ya buscamos ahí como la diferencia. Dámoslo teta. Sí. Luego DCB es igual, es teta más beta, ¿cierto? Igual a 111. Y Te escucho. Entonces, teta más, o pasamos a restar de una vez. Como tú quieras, yo simplemente estoy tomando nota. Yo siempre lo hago largo, entonces z más beta igual a 111, pues a 45, perdón. Z más 45 igual a 111. Sí. 45 pasa a restar, entonces queda teta igual a 111 menos 45. Igual a 66. Vámonos para el dibujo. Entonces, acabamos de demostrar yo borro un poquitico. Acabamos de demostrar que este ángulo, bueno, este es de 45, ¿verdad? Este es de 66, ¿fue? Sí. Luego todo es de 111. Entonces, ángulo D, ¿cuáles serían iguales ahí ya para la otra acá? Ya tendríamos que, pues, que hallar Y para confirmar el otro ángulo. No. Pero con esta información que acabamos de hacer ya podemos concluir que son congruentes. Voy a hacerlo por acá. Acabamos de decir que este mide 111, ¿cierto? Y también ahorita habíamos dicho que este mide 111. Entonces, ¿qué concluiríamos? Que el ángulo de CB, ¿cierto? Es congruente con CBA. Ah, no, perdón, es que No, ese ya ese lo ya lo teníamos. teníamos. Ese ya lo teníamos. Bueno, sí, tienes razón. Entonces hallamos Y. Sí, hallar Y. Sí, porque ya este lo usamos, ¿cierto? Ya este lo gastamos. ¿Cómo hallarías Y? Pues los escucho. Profe, igual. La suma de los ángulos internos. 180 menos, ¿cierto? Menos 90 Sí, más 66. Entonces, ¿cuánto nos da esa resta, por favor? Profe, Sí, señor. ¿para qué hicimos eso último? Para saber cuánto valía este pedacito. Pero Para poder... si ya habíamos dicho que el ángulo CBA era congruente a DCB. Es decir, sí. Yo también ahorita por eso lo repetí, pero mira, ya sabíamos que estos dos ángulos son congruentes, ¿cierto? Pero mira que teníamos ángulo y lado, nos falta uno, ¿verdad? Entonces, sabíamos, permíteme, yo borro acá para aclarar tu duda. Pero luego la compañera dijo que entonces que el ángulo interno era 90 grados. Ajá. Entonces, mira, permíteme que esto se me active. Ahora sí. Sabíamos Profe, que pero todo igual mide... hubiésemos podido hallar Y utilizando el ángulo de 111 y el de 45 para el triángulo DCB. Claro, tenemos todo este y teníamos este de 45, así hubiéramos hallado Y. Sí, total.
Nos fuimos por el camino largo y culebrero, pero está bien. Ambas formas. Por este lado hubiera sido más rápido. Pero a la pregunta que nos hace el compañero, si no lo hubiéramos hecho como nos acaba de decir la compañerita de haber usado el 111 y el 45, la otra forma fue decir que este mide 45, ¿cierto? Que lo hicimos también ahí en la demostración. Y como todo mide 111, hicimos la resta y este nos dio 66, ¿cierto? O sea, nos fuimos por Sí, el sí. camino largo. Y al ya David, tener este 66 y este 90, que es lo que estamos haciendo acá, ya vamos a hallar ya. Ese es el camino largo, entonces, pero ya vamos por ahí, terminémoslo porque devolvernos es más largo todavía. Esta suma nos da 156. 156. Luego Y, 180 menos 156 da 24, ¿cierto? Sí, profe, 24. Luego Y da 24, que es lo mismo que hay acá. Entonces ya tengo A. Profe, me perdí, pero entonces la otra manera que lo podríamos hallar, ¿cómo es? La otra manera es, venga, yo limpio un poquito, que esto sí que está lleno de cosas. Permítame. La otra manera, que era el camino más cortico, sería 180 menos 100, menos la suma entre 111 y 45. sí señor. La otra forma es que tenemos este que vale 111, ¿cierto? Y que tenemos este que vale 45, que pertenece a este triángulo, ¿verdad? Ya teníamos dos ángulos, entonces simplemente era decir Claro. que Y igual a 180 menos 111 más 45, ¿cierto? Hubiera dado el mismo 24. Y nos hubiéramos ahorrado todo esto. Todo ese camino, sí, es real. Pero bueno, eso es lo que yo les decía ahorita. Demostrar un ejercicio de estos tiene muchas formas de hacerse. Lo importante es lo que se haga bien hecho. Así me vaya por el camino más largo. Ya tenemos, hay que demostrar que son congruentes, ¿cierto? Entonces ya voy a borrar por acá, si me permiten, para Nos concluir. falta X. Y nos falta X, sí. Pero entonces concluyamos primero la primera pregunta para que nos quede la demostración bien hecha. Entonces por aquí, luego, o sea, pasaríamos de acá a acá. Luego, el triángulo DBC es congruente con el triángulo ACB por ángulo, lado, ángulo. Y si son congruentes, entonces, ¿cuánto vale X? 12. X es igual a 2. Por congruencia, ¿cierto? Por congruencia de triángulos, todos sus lados y todos sus ángulos son iguales. ¿Listo? A este le gusta caer en los quizzes. Profe, o sea que ahí tampoco hubiéramos tenido que hallar el angulito, el del otro de 45. Este de acá Sí, no se necesitaba. no, entonces es cierto. No, Bueno. no se necesita. Pero bueno, practicamos. Es otra manera de resolverlo. Nos da, nos da nuevas herramientas. Eso estuvo bien. Bueno, voy a borrar. Vámonos para este taller 7 a ver qué encontramos. Este taller 7 está facilito. Que es el último taller de esta unidad número 1. Ya la próxima semana, tanto con Gustavo como conmigo, empezamos todo el tema de cónicas, de geometría analítica, línea recta y todas las cónicas, circunferencia, parábola, elipse y hipérbole. Bueno. Bueno, y para todos que me han estado preguntando por el cuestionario de Moodle, todavía no lo hemos activado, porque la idea pues tampoco es como saturarlos. Entonces, primero salíamos del quiz y luego lo activamos. Como Gustavo todavía no ha hecho el quiz, entonces una vez Gustavo termine, haga su quiz, vamos a activar el cuestionario de Moodle. Para eso van a tener un día completo de 24 horas para hacerlo y 2 intentos. Ahora sí, la idea de ese cuestionario es muy teórico, es que ustedes refuercen como todas las definiciones y la teoría.
en toda la oportunidad de hacerlo muy bien hecho y sacarse ahí un 5. Recuerden que esas notas del curso de Moodle hacen parte del 15% de la nota de Moodle, que es como el proyecto transversal del semestre. No es quiz, no es el quiz como tal, sino la nota particular del curso de Moodle. No, si lograron de una muy buena forma deductiva el ejercicio anterior, yo sé que este no les va a generar dificultad, porque también nos están diciendo que son congruentes. Congruentes. Entonces ya sabemos que son congruentes, todos sus lados y sus ángulos son iguales. Y me están preguntando por los valores de las incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? X y Y. Bueno, analícenlo, piénsenlo. Si alguien tiene una idea, activa el micrófono y me cuenta. Profe, cuando esos triángulos tienen las líneas y los ángulos de esas líneas, me están queriendo decir que son esos los lados iguales. Ajá. Esas se utiliza mucho en geometría que estas rayitas me dan a entender que son los lados congruentes. Lo mismo en los ángulos. Pues, profe, ahí allá x más 4 es congruente con, pues corresponde a x sobre 2 más 6, ¿no? Muy bien, solución. Yo una preguntita. Ok, sí, estaba respondiéndole por aquí a una estudiante que no había podido ingresar, pero ya está. Bueno, determina los valores de las incógnitas, listo. Entonces me estás diciendo que como los lados son congruentes, entonces podemos decir que este es a este, entonces este lado es también igual a este y este es igual a este, ¿cierto? Entonces eso me permite afirmar que x más 4 es igual a x medios más 6. Y despejamos la x, ¿cierto? Sí. Entonces x a un lado, números al otro. Me voy a traer ese x medios para acá y me llevo este 4 al otro lado a restar. Bueno, entonces acá, común denominador es el 2, 2 dividido 1 da 2 por x, 2x, menos 2 dividido 2 da 1 por x, x, igual a 6 menos 4, 2. Paso este 2 allá a multiplicar, entonces nos queda 2x, bueno, 2x menos x nos da x, ¿cierto? De una vez podemos hacer ese resto. 2x menos x me da x positivo, igual a 2 por 2, 4. Ya tengo una. ¿Cómo hallamos la y? Profe, igual. 3x más 15. 3y. Casi no te escuché bien. 3y más 15 grados, ¿cierto? 3y más 15 grados igual a 48. Estos ángulos son iguales, ¿cierto? Listo, está facilito. Despejamos la y. 3y igual a 48 menos 15. 3y igual a 33. Paso ese 3 a dividir.
luego y es igual a 11 grados. Miren, mis queridos estudiantes, que en este ejercicio en particular nos están pidiendo los valores de las incógnitas, porque si ustedes analizan bien, no tenemos información suficiente para hallar todos los valores, ¿cierto? Porque, bueno, igual tampoco nos lo están pidiendo. Yo ya sé que este lado mide 4 y ya sé también que este ángulo mide 11, o sea que este también mide 11. Y entonces este lado también mide 4. Y ya. Claro que si los miramos como... Profe, pero entonces ahí no había que resolver, pues sumar 4 más 4 y así. No, porque mira que solamente te piden los valores de las incógnitas. Si podemos, digamos, a ver, lo que pasa es que en las demostraciones es un poquito arriesgado suponer. Es de pronto de alguna manera pues como sentido común que estas dos rectas son paralelas, ¿cierto? Pues si esos triángulos son congruentes. No me lo dice por ningún lado que son paralelas, pero como para terminar de analizarlo y poder buscar otras formas de resolverlo. A ver si nos da. Estas serían las secantes, ¿cierto? ¿Cierto? Permítame, yo lo organizo bien otra vez. Miremos a ver si se puede hacer con la salvedad que les estoy diciendo. El problema termina cuando hallamos X y Y. Y ya lo hallamos, ¿cierto? ¿Cuánto fue que nos dio este lado? Este lado mide 4, ¿cierto? Ah, no, X mide 4. Y Y mide 11, ¿cierto? Sí. Luego este lado mide 8, ¿cierto? Sí, ahorita les había dicho que 4, pero no. Este lado mide 8 y este ángulo mide 3 por 11 más 15, ¿cierto? Profe, 48. Todo eso. Sí, 48. Sí, 15 y 11, 26. No, Pero es así, 3 por 11. llévale 11. Pero es que no es Sí, 11 profe, más 40. 15, sino 3 por 11 más Ajá, más 15. 15. Ajá. No el 3 con el paréntesis completo, sino solo 3 por Y. 3 por 11 más 15, así, ¿verdad? Entonces esto nos da 44, 33 más 15. 48. 48, sí. 48, muchas gracias. 48 y 48. No, profe, esa era la pregunta que te estaba haciendo, que si no tendríamos que resolver eso que acabamos de hacer Siendo, para finalizar el ejercicio. siendo así como estrictos con lo que me preguntan, mira, el valor de las incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? X y Y. O sea, el problema pregunta por esto y termina, ¿verdad? Mira que hacer esta parte acá que me dio 48, que tiene que dar 48, pues me permite verificar como mi respuesta. Eso ya es algo adicional. Y hallar este valor 8, pues también es algo adicional. Yo sé que este también me tiene que dar 8, no. X vale 4, 4 dividido 2 da 2, más 6 da 8. Este lado también mide 8, ¿cierto? El problema termina acá. Esto que acabamos de hacer, que tú me preguntas, es como adicional y me permite demostrar que mi ejercicio está bueno. Lo que yo todavía quiero ir un poquito más allá es lo siguiente. Yo ya sé que este lado mide 8, ¿cierto? Yo ya sé que este lado mide 8. Entonces este lado mide 8 y sé que este ángulo mide 48. ¿Listo? Lo que yo les estaba diciendo ahorita no está en el problema, es solamente como práctica. Si yo quiero resolver el triángulo completo, es decir, los lados y los ángulos que me faltan, así como está, no tengo información para saber este ángulo cuánto mide, este lado cuánto mide, este ángulo cuánto mide, no sé. La información que me dan, o sí, o ustedes ven alguna manera de resolverlo con la información que tenemos.
Profe, por ser congruentes los dos triángulos, no podríamos decir que el central mide 90 grados. No, la congruencia de triángulos no me garantiza que uno de ellos sea de 90, no, para nada. De hecho, hasta visualmente no se ve ni siquiera como recto. Tú me estás hablando de este, ¿cierto? Ujú. Pero la congruencia tampoco nos dice que hayan rectas paralelas, ¿o sí? Eso es lo que les estaba diciendo ahorita, ¿cierto? Los triángulos son congruentes, pero en ninguna parte me garantiza que esta línea y que esta línea sean paralelas. No me lo garantizan, ¿cierto? Si me lo garantizaran, yo ya podría decir que estas son las secantes, ¿cierto? Y si estas son las secantes, entonces podría hallar esta, ¿no? Por llanos, ¿cierto? Podríamos decir que ¿cuánto vale este ángulo? A ver, sigamos analizando. Pero son iguales por Pero los alternos e lados iguales, internos. no. Estos ángulos son alternos e internos, por eso me dio 48, ¿cierto? Pero no tengo más información. Pues si no nos ganamos nada hallando este ángulo por llanos, yo necesito saber cuánto vale este. Y No, porque no tenemos sino un dato. no tenemos sino un dato. No. Porque traigámoslo acá. Yo todavía no me quiero rendir. Este es el que me está dando 48, ¿cierto? Lo voy a hacer no como con los triángulos, no solo con los ángulos. Que este es este mismo 48, ¿cierto que sí? Y por correspondientes o por alternos internos, pues también, ¿cierto? Este mide 48. Opuestos por el vértice también podríamos. Opuestos por el vértice. Pero bueno, todavía no he logrado como nada por acá y nada por acá que me lo relacione. Profe, y hallándole el valor a los... Ah, no bien. Es que tenemos, ya saben cuál es el problema, que tenemos, Correspondientes. pero solamente con el de 48, mira, solamente En con el de de abajo. 48. Pero con el de En el de 48, abajo del por lado llano no derecho. podríamos. Claro, yo aquí hallo el llano. ¿Cuánto me diría? Me diría 180 menos 48, 132. Y el del lado derecho, el de 48. Daría por correspondiente con el de arriba, ¿no? Ya, profe, nos darían 132 los otros dos, los otros 4. Lo que pasa es que, ¿saben cuál es la situación? Que esta secante que estoy haciendo aquí de color azul, con estas dos paralelas que supusimos pues que fueran paralelas, es una suposición que estamos haciendo, esta que acaba de ser de color azul, no tengo ninguna información para relacionar ángulos, ninguna. En cambio en esta otra sí tenemos mucha información, ¿cierto? En la otra sí está completica, esta pues que estoy haciendo por acá. En la otra no hay ningún dato. No. Ni alternos internos. Alternos internos, verificamos de nuevo el 48. Pero como aquí, ni acá, 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 tenemos ni un solo valor. O sea, donde en la línea azul estuviéramos un dato, sería como hacer la Total. prueba que nos da igual que en la línea roja y podríamos Exacto. decir que sería... Con un solo datico que tuviéramos en la de color azul sería más que suficiente, pero no lo hay. Pues esto fue algo adicional como para practicar, pero no encontramos. Ahí se los dejo por si de pronto ustedes le piensan un poquito más, pero no tener aquí datos no nos da. Ni la suma interior de los ángulos, porque solamente tenemos un ángulo en cada triángulo.
Entonces no sabemos cuánto vale este, ni este, ni este, ni este, ni este. Sabemos que son iguales. Yo sé que este es igual a este y sé que este es igual a este, pero no sé cuánto vale. Bueno, ahí les queda el reto por si más despacio y más pensado nos encontramos de alguna forma en esta decisión adicional que tomamos. Este es el taller número 7. Este es muy sencillito, porque hay un teorema, este 2, hay un teorema que nos habla del comportamiento de las mediatrices en estos segmentos. Miren que acá nos está diciendo que CF es la mediatriz de AB. CF es la mediatriz de AB. Luego este ángulo, bueno, el ángulo no tanto, este lado es igual a este, mediatriz, ¿cierto? Y dentro de los teoremas que vimos en esa presentación de PowerPoint nos dicen que los puntos pertenecientes a la mediatriz equidistan de los puntos del segmento donde corresponde esa mediatriz. Entonces, aquí basta decir que este lado es igual a este, luego es igual, x es igual a 9, podemos decir que este es igual a este, y es igual a 9, a 7, perdón, y aquí simplemente, ¿qué decimos? Por teorema, los puntos de la mediatriz son equidistantes de los puntos de A. Entonces también podemos decir que Z es igual a 8 bajo este argumento. Ustedes se preguntarán, bueno, y si no recuerdo ese teorema, ¿habrá otra forma de demostrarlo? Pues venga, miremos. No sé, la verdad, vamos a mirar. Aquí los triángulos en realidad no son congruentes, ¿cierto? Porque recuerden que congruentes tienen que ser exactamente iguales y visualmente se ve pues que este triangulito de acá pues no es congruente para nada este. Y obviamente tampoco es congruente con el de abajo, porque por aquí hay un lado que mide 8 y por aquí hay un lado que mide 9. Entonces no podemos usar los teoremas de congruencia en ninguno de esos tres triángulos que se forman ahí. Entonces eso nos limita mucho. ¿Qué podemos decir? A ver, yo veo, podemos decir que este triangulito sí puede ser congruente con este, ¿cierto? Con este. Vamos a ver. Comparten un lado, ¿cierto que sí? Como CF es mediatriz, me parte esto en dos lados iguales. O sea que tendría dentro de los teoremas, tendría lado, lado. Y... bueno. ¿Recuerdan la definición de mediatriz? La mediatriz es la línea perpendicular al punto medio del segmento. Y si es perpendicular, ¿qué pasa? Estos dos ángulos son de 90 grados, ¿cierto? Entonces, tenemos ángulo. Miren que si hay otra forma de resolverlo, si no se acuerdan del teorema. Voy a hacerlo acá un poquito más organizado para que tengan las dos formas de hacerlo. Y si son congruentes, entonces Profesor, llévale estoy 7. viendo algo. ¿No me están viendo la pantalla? Pues quedó en la letra roja y ya. No, entonces permítame yo. Sí, yo llevo escribiendo hace rato. ¿Es solamente tú o todos no han visto todo lo que he escrito? No, no he visto. ¿No se está viendo? Lo último que sale es como los No puntos se ve. sobre pues, el cemento AB y ya. Bueno. Otra vez.
Y me cuentan si voy a empezar a escribir y me dicen si eso está bien. Solución. Escribir la palabra solución. ¿Sí se ven? ¿O no? No, profe. No, profe. No, profe. ¿No ven la palabra solución de color rojo? No, profe. Ay, ¿qué está pasando entonces con este compartir pantalla? A ver, yo intento de nuevo. Pero fue en este momentico, ¿cierto? Porque ahorita sí se veía todo. Entonces de nuevo le intentaré. Eso es compartir pantalla. Vamos a ver si en este tercer intento. Por acá a un ladito estoy escribiendo solución. Ahora sí o nada. No. Para... Nada, profe, a mí no me llega. No, Pero profe. se está viendo, A mí se está viendo tampoco. mi pantalla. Se ve Word, pero no se ve lo que escribes. Y se Ah, ya llegó. ve el... Ya. Llegó solución para. Ah, bueno, seguro es que había algún taco por ahí por el parque, seguro. Bueno, para el triángulo, lo voy a hacer no por el teorema, sino por semejanza de triángulo, ¿cierto? Entonces voy a decir, voy a dar aquí un nombre, O. Para el triángulo AOD Profe está y escribiendo. para el triángulo, sí, no se está viendo. Profe, es que se está DOB, escuchando y veces como que se va lagueando. y no se escucha mi voz. ¿Será que tenemos problemas de internet? La Está voz lento sí el se internet acá escucha, profe, pero está... Sino que es que la imagen llega como retrasada. A ver, yo me desconecto de acá del celular. Se desconecta en un momentico. Yo aquí en la casa, que somos como 4 con internet, pero ya se está desconectando todo el mundo a ver si mejora la señal. Pero Ya es apareció. porque tiene muchas pestañas abiertas. Entonces eso le congela la RAM. Entonces, espere, yo cierro algunas pestañas. Por acá. Permítame, yo cierro. Bueno, la asistencia no. Cerremos el internavegador. Voy a cerrar este también. Cerremos este PowerPoint. Listo, vamos a ensayar a ver que ya cerré casi todo. A ver si mejora la conectividad en estos 5 minuticos para no dejar el ejercicio empezado. Bueno. Si están viendo mi pantalla. Solución. Para el triángulo AOD y el triángulo DOB. Lo voy a hacer solo con un triángulo y de la misma manera que se hace este, se hacen los demás. Entonces, estoy escribiendo, vamos a demostrar que el triángulo AOD es congruente con el triángulo DOB. ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Ok. Entonces, para demostrarlo, miren que aquí tenemos, empecemos. OD, segmento OD, congruente con DO. Comparten, ¿cierto? Comparten lado. Listo. Entonces voy haciendo por aquí el pastelito. Ya tengo L. AO, segmento AO, congruente con segmento OB. Esto porque CF es mediatriz. ¿Cierto? Ese es un dato del problema. Entonces tengo otra L.
y me falta el ángulo. Y vamos a decir por aquí a un ladito que el ángulo DOB es congruente con el ángulo DOA. De nuevo, por que CF es mediatriz y al ser mediatriz es perpendicular. Mediatriz de AB. Entonces tengo A. Luego, por ángulo, lado, no, por lado, ángulo, lado, pues no importa el orden, ¿verdad? Por lado, ángulo, lado, es lo mismo que esto. Estos triángulos A, DO es congruente con el triángulo DOB. Y si son congruentes, ¿qué podemos concluir? Que todo es igual, luego Y es igual a 7. Luego Y es igual a 7. Que sería una de las preguntas, ¿cierto? Esta forma de hacerlo es mucho más larga. Si no nos acordamos del teorema, esta es una manera de hacer. Miren que con el teorema salía de una. Y así solamente logramos hallar Y. Con este mismo procedimiento, sin recordar teorema, hallaríamos X y hallaríamos Z, porque son los mismos pasos. Listo. Bueno, mis queridos estudiantes, rápidamente, regálenme un minutico, yo llamo a lista y no nos demoramos. María Camila Gudelo. Presente, profe. Bien. Susana Crespo. Presente, profe. Jairo Díaz. Presente, profe. Luisa Fernanda Diosa. Presente, profe. Julián Henao. Julián, ¿dónde está Julián? Si levantan la manito me cuenta. Federico Marín. Federico. Mateo Montoya. Presente, profe. Bien. Santiago Piedrahíta. Presente, profe. Presente, Santiago. Alejandro Pérez. Robinson Utima. Presente, profe. Bien. Juan Manuel Velázquez. Presente. Mariana Rúa. Presente, profe. Bien. Yo le copio aquí el chulito. Profe, Federico Marín presente, profe, qué pena. Tranquilo, Federico. Marín Federico, ya te la corrijo. Sí, señor. Muchas gracias, profe. Bueno, Federico. Carlos David Hoyos. Carlos, no estás. Carlos David. Manuela Vánquez. Presente. Bien. Y Juliana Ospina. Yo creo que Juliana fue la que me escribió ahorita en el WhatsApp que le tocaba retirar. Levantó la mano. Sí, ella estaba, sí. Listo, mis queridos estudiantes, muchas gracias. Les deseo una feliz noche, un excelente fin de semana. Dios me los bendiga, bien juiciosos, repasando y estudiando todos estos teoremas, que es la mejor manera de aprender, practicando mucho. Hasta luego, que descansen. Gracias, profe, igualmente. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profe. En Moodle quedan, Gracias, profe, hasta luego. quedan los videos de estas clases en la plataforma de Moodle, yo los estoy subiendo para que sepan. Y Gustavo también. Listo. Hasta Gracias, luego. profe.